¿Qué necesitas? Clips, fijación de conductos. ¿Algo más? Reguladores de caudal. Rejilla 40 por 20. Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Bridas metálicas. Caja adaptadora. Otra. Y el regulador de caudal. Todo esto hace falta. Venga ya, no te pases, anda. A la hora de hacer pedidos hay mucha confusión sobre lo que es necesario y lo que no. Vamos a intentar explicar los 10 elementos esenciales, aparte de la unidad de ventilación, claro, solo lo que de verdad necesitas si vas a instalarte tu sistema de ventilación con recuperación de calor. Conductos colectivos. Para conectar la unidad de ventilación a fachada y conducir todo el flujo de la máquina necesitaremos un conducto con un diámetro importante. Además, este será un aire que estará a alta o baja temperatura y obligatoriamente hay que usar aislante. Tenemos varias opciones desde el punto de vista de materiales. Por una parte, podríamos usar el conducto de chapa clásico con una funda aislante. Este es el sistema que nos garantiza el mejor paso del aire porque interiormente es un conducto muy liso. Además es súper resistente, pero ojo, hay que usar siempre el sistema con junta de goma. Problemas. Podría oxidarse sobre todo si es un ambiente con mucha humedad, quizás en un sótano o sobre todo al exterior. Además podría ser difícil de instalar porque tenemos que cortar cada tramo a medida, utilizar todos los accesorios, codos, derivaciones y luego ponerle la funda aislante. Esto, además de más trabajoso, podría ser un problema en sitios de espacios reducidos. Para esa situación es mejor utilizar un conducto flexible, pero eso sí que esté ya aislado. Con este sistema podremos resolver cualquier curva a medida sin ningún problema. Proporciona una atenuación acústica, dado que su superficie interior rugosa va a evitar el paso del ruido dentro del interior del conducto. El problema de este sistema es que podría no quedar bien instalado y la normativa aconseja tramos máximos de 1,5 metros. Lo importante es que quede bien rectilíneo. Si queréis más información tenemos ya hecho un vídeo sobre esto. El conducto de espuma es una vía intermedia entre los dos sistemas anteriores porque se vende en tramos rectilíneos, igual que el conducto metálico. Hay que cortar a medida o utilizar codos, pero es mucho más fácil de instalar porque además ya está aislado, no hay que ponerle funda y es completamente adecuado para tramos rectilíneos bastante largos. Como conclusión, si tenemos tramos pequeños, lo ideal es utilizar conducto flexible. Si tenemos más longitud, utilizamos el conducto de espuma, que es súper fácil de instalar, aunque sea más caro. O si no, como tercera opción, podemos usar el conducto metálico con su funda aislante. Conductos colectivos. Indispensable en todas las instalaciones. Conductos individuales. Estos son conductos más pequeños y no necesitan ser aislados. Pero para entender si lo necesitamos o no, tenemos que aprender qué es un sistema estrella. ¡Profesor! Buenas, alumnos. En una instalación tradicional, como puede ser este caso, el conducto colectivo tiene que hacer giros y ramales para llegar a cada punto. Cada vez que se divide es necesario que tenga un diámetro distinto para ajustarse al nuevo caudal. Entonces esto supone un problema porque necesitamos conductos de todos los tamaños, necesitamos derivaciones y codos, y además eso es muy poco flexible. En el caso de una instalación de estrella, todo se simplifica, dado que tendremos un conducto de mucha menor dimensión porque es una instalación que tiene poco caudal y con un único conducto podremos llegar desde un punto central a todas las salidas. Por eso se llama instalación a estrella. Además, al ser un conducto flexible, nos va a evitar problemas que pueda haber en el falso techo, como por ejemplo nos pasó a nosotros mismos y que os contamos en este vídeo aquí. En una instalación estrella, el conducto más utilizado es el corrugado hecho en polietileno de alta densidad, que tiene características antibacterianas y antiestáticas. Es un conducto flexible, pero aún así, aunque se curve, sigue siendo redondo en su parte interior
y bastante resistente, se puede embutir dentro del hormigón, dentro de los muros, no tiene ningún problema. Vaya, entonces este es el mejor conducto, ¿no? Bueno, no siempre porque en las instalaciones a estrellas necesitamos mucha longitud de conducto y al final eso ocupa mucho sitio y el transporte y el almacenamiento es caro. Hay opciones más económicas como por ejemplo este conducto flexible como los anteriores pero sin aislamiento, ¿vale? De menor dimensión que se vende en cajas como estas y ocupa muy poco sitio. Quizás dificulte un poco el paso del aire, pero en una instalación pequeña, con pequeñas distancias, no va a tener ningún problema, puede quedar genial. Conductos individuales. Necesarios en una instalación a estrella. Cajas adaptadoras. Conectar una rejilla rectangular a un conducto circular por sí solo es imposible. Necesitamos un elemento que nos adapte una forma a otra. Entonces, en el caso de que utilicemos conductos individuales, la caja adaptadora es precisamente el elemento que va a permitir hacer la conexión con una rejilla o con un difusor. Además, las cajas adaptadoras nos dan la posibilidad de conectar varias conexiones entrantes de conductos a una misma rejilla de salida. Y eso es muy importante porque como los conductos individuales son conductos de poco caudal, al final de esta forma podremos llevar la cantidad de aire necesaria a cada punto de la casa. En el caso de que tengamos una red de conductos colectivos, ya dispondremos de salidas distintas en cada habitación, pero al ser circulares podremos escoger un difusor o una rejilla que sean compatibles, ¿vale? Y directamente ya se incorporan en el conducto y de esta forma no hará falta utilizar una caja adaptadora. Cajas adaptadoras. Indispensable si utilizamos conductos individuales o no necesarias si estamos utilizando conductos colectivos. Plenums distribución. Cuando usamos un sistema de distribución a estrella con conductos individuales, existe un punto desde donde todos los conductos salen. Y el plenum de distribución es precisamente ese punto en la instalación, que nos conecta, por una parte, el conducto colectivo que va hacia la unidad de ventilación con todas las salidas que van cada una de ellas a un punto de la casa. Plenums distribución. Indispensable si usas conductos individuales. Rejilla y difusores. Rejillas y difusores hay de muchos tipos. En cualquier caso te hace falta. ¿O es que vas a dejar el hueco del tubo saliendo por el muro? No, ¿verdad? Pues por eso hay que comprarlo. Accesorio de conexión. Normalmente cada plenum lleva sus accesorios de conexión y suelen ser específicos para cada modelo. Por ejemplo, aquí la conexión está por dentro, mientras que en este plenum la conexión está por fuera. Hay piezas por separado y pueden venir en bolsas sueltas como esta, o tener variantes como esta ampliación o esta grapa en este modelo. Es muy fácil no prestar atención a la importancia y perderlo. En este caso, por ejemplo, si la perdemos no podríamos dejar fijo el conducto. Entonces será muy difícil de sustituir. Accesorio de conexión. No los pierdas. También hay manguitos de conexión para conectar dos tramos de conducto entre sí. ¿Pero para qué? ¿Ya tengo el plenum de distribución? Claro, pero tú imagínate que te equivocas a la hora de cortar y al final no te llega. Vas a estar en una situación muy comprometida. Este manguito es la solución. Cortas un tramo de conducto y problema arreglado. Además, puede ser necesario que en la obra se dejen los conductos puestos antes de que ni siquiera sepas dónde está la unidad de ventilación, dentro de los muros o dentro del suelo, y a la fuerza después, para seguir con el conducto, vas a necesitar manguitos. Manguitos de conexión. Completamente necesario que tengas alguno por si acaso y, dependiendo de la obra, incluso muchos más. Tapas de conducto. Otro supuesto accesorio no necesario, pero pensadlo bien. ¿Por qué creéis que estos conductos se venden y se transportan con tapas? Un conducto que tiene un tratamiento antiestático para que no se acumule el polvo durante la ventilación y después de comprarlo te llega a casa lleno de polvo de los camiones y de los almacenes, ¿tiene sentido?
Por eso también necesitáis tapas para vuestro proyecto, sobre todo si vais a dejar los conductos puestos sin que haya acabado la obra, porque si no se os llenarán de polvo que después acabaréis respirando. Podéis hacer apaños, podéis ponerlo de alguna forma, pero lo único que va a quedar bien a largo plazo es que tengáis una tapa del diámetro correspondiente. Además, es muy normal que no se usen todas las salidas de los plenums, pero claro, no vais a dejar las conexiones abiertas, necesitáis taparlas. ¿Cómo? Con un trozo de conducto y con una tapa. Tapas de conducto. Completamente necesarias si vais a dejar los conductos puestos antes de que acabe vuestra obra o si no vais a usar todas las conexiones de vuestros plenums. Accesorio de soporte. Para elegir los accesorios que nos van a permitir posicionar los elementos de nuestra instalación, tenemos sobre todo que tener en cuenta las ventajas y características distintas de cada uno de ellos. Para instalar los conductos metálicos tenemos la clásica abrazadera. En este caso, este modelo dispone de una junta de goma para evitar que se transmitan las vibraciones. Para colocar conductos individuales, disponemos de este modelo de clip que nos va a permitir agrupar los conductos creando hileras con conductos que tengan exactamente la misma separación y además el color indica si el flujo es de impulsión o de extracción, lo cual puede ser una gran ventaja de cara a clientes exigentes o a grandes obras donde haya técnicos y terceras personas involucradas. Esto dispone además de un mecanismo que para operaciones de mantenimiento permite extraer el conducto y volverlo a posicionar sin ningún problema. Pero eso sí, tenemos que escoger el clip del diámetro correspondiente al conducto que estemos usando, si no, no serán compatibles. Para obras, digamos, más de andar por casa, podríamos utilizar una simple brida plástica. La brida plástica como las que usan los electricistas nos da la libertad de no tenernos que preocupar por cuántas nos van a hacer falta y podemos además agrupar distintos conductos de forma que nos aporta mucha flexibilidad. Pero la brida plástica nunca va a ser competitiva si queremos instalar los conductos flexibles, porque la brida plástica nunca garantiza la forma circular. ¿Veis? Aquí se genera una zona triangular donde no es capaz de ejercer presión y por eso podría haber fugas. Para ese caso lo mejor es utilizar la brida metálica, que podemos ajustar hasta obtener exactamente el diámetro correspondiente a la boquilla donde estemos instalando, para después cerrar y con el tornillo sin fin y un destornillador ejercer una presión tal que, aun tirando, no pueda nunca moverse el conducto flexible. Además, también es posible en un segundo momento la apertura para operaciones de mantenimiento y la reutilización de la propia brida, que está fabricada además en acero inoxidable y resiste a la corrosión. Cuando estemos cerca de nuestras unidades de ventilación, los conductos serán muchos y la cinta perforada nos va a dar mucha flexibilidad a la hora de instalar nuestros conductos, porque podremos agruparlos y cortar exactamente la longitud que necesitemos para posicionarlos de forma súper rápida. Y para colocar las cajas, los plenums y las unidades de ventilación, el mejor sistema son los perfiles metálicos y las varillas roscadas. Venid que os lo enseño. Los perfiles en este caso tienen doble función. Por una parte tenemos el perfil que nos sirve de guía para colgar. Podemos desplazar el elemento de distribución en este sentido, el sentido X, por ejemplo, llamémoslo, y al mismo tiempo esto nos permite que el elemento pudiera desplazarse en el otro sentido. En cualquier caso, la caja está colgada, podríamos ajustar con las tuercas, ponerlo ligeramente hacia arriba o hacia abajo, tenemos total libertad. De esta forma, nuestros elementos de distribución tendrán la salida exacta en el punto que necesitemos y con la salida enrasada al nivel de la placa de falso techo continuo o desmontable que tengamos. Accesorio de soporte. El problema no es si te hace falta, sino cuál te hace falta. Reguladores de caudal. Al contrario que en las instalaciones con conductos colectivos, donde el diámetro del conducto se ajusta al paso del aire, en las instalaciones de VMC los conductos todos son iguales, entonces no podemos regular de esta forma y tenemos un problema. El problema se resuelve taponando los conductos con elementos como este. Pero yo quiero mucho aire. Bueno, pero las salidas cercanas a las unidades de ventilación tendrán poco recorrido y llevarán más aire. Tenemos que hacer algo para llevar el aire más lejos.
Con la resistencia extra que nos aporta este elemento, reduciremos el paso del aire y de esta forma haremos que todas las salidas tengan el mismo caudal. Por eso son necesarios, pero no te hacen falta mucho. Depende un poco de la forma de tu instalación. Por ejemplo, si tuvieras todas las salidas a la misma distancia de la unidad de ventilación, no te haría falta ninguno. Pero eso nunca pasa. Por eso son necesarios. Hay muchos plenos y cajas que ya incorporan estos mecanismos y eso lo tienes que tener en cuenta antes de decidir si te hacen falta o no. Reguladores de caudal. Necesarios si tus plenums no incorporan estos mecanismos. Accesorios de estanqueidad. Hay que tener en cuenta que el aire a presión se escapa por cualquier rendija. Y los sistemas de conexión los hay de más o menos calidad. Los más avanzados utilizan juntas de goma, como por ejemplo este manguito. Este es un regulador de caudal, ¿vale?, que requiere de un manguito. En este caso la junta de goma está adherida y en el manguito no, pero habrá que aportarla al mismo conducto antes de conectarlo. También hay sistemas más simples, como por ejemplo este, que no requiere de otros accesorios. Si el accesorio utiliza junta de goma, entonces no es un opcional, sino que es completamente imprescindible, porque sin ella la conexión no va a quedar bien sellada. Es así, como lo han tenido en cuenta desde el momento de la fabricación. La cinta de plata es una banda adhesiva que se utiliza mucho en aire acondicionado, sobre todo en la fabricación de conducto de fibra de vidrio, pero también en los tramos de conductos flexibles para la realización de boquillas. Y lo que pasa es que es un parche, porque también lo utilizan para sellar los conductos metálicos, pero eso es porque no se utilizan accesorios con junta de goma. En ventilación, normalmente el conducto plástico es más curvo y rugoso y no se adhiere bien. Supongo que no tendrás más remedio que usarlo en el caso de que a lo mejor acabes perdiendo algún accesorio necesario, pero... ¿qué se me ha perdido la grapita metálica? Accesorios de estanqueidad. De verdad es un parche. Esto no. Bueno, ahora que lo tienes claro, entonces sí sabes lo que te hace falta, ¿verdad? Vale, quitamos todo eso. Vamos a volver a ordenarlo.